Esto es Rompiendo Paradigmas, una mirada crítica y certera de la realidad venezolana, con Andrés de la Chiesa. Amigos, buenos días, buenas tardes. No sé dónde se encuentran o desde dónde me están escuchando, pero espero que estén bien. Buenos, sanos, cuidándose mucho. Este es el 10º capítulo de Rompiendo Paradigmas, una editorial que va a la par del podcast de La Palabra Compartida, pero en el cual reflexionamos, nos adentramos en cuestiones un poco más fastidiosas, ¿verdad? Porque son más complejas, entonces claro, hay gente a la que le da fastidio a eso. Pero son temas que, o por lo menos en cada capítulo intento que sea así, están allí para ponernos a pensar, para movilizarnos, para que hagamos algo con esta mente que tenemos y con toda esta energía, esta riqueza humana que bien encaminada puede significar un mejor y más brillante destino para todos nosotros. Ese es el propósito de Rompiendo Paradigmas. Pensar, reflexionar, hablar un rato sobre cosas que no son transitorias, sino que son precisamente universales. Son conceptos, son ideas, son estructuras sobre las que siempre nos estamos haciendo preguntas y sobre las cuales usualmente tenemos 1000 respuestas. Y les cuento, es curioso que el programa empiece así porque justo vamos a hablar sobre un tipo de personajes que se dedican precisamente a esto. No es que yo me incluya entre ellos, pero estos personajes están constantemente en esa búsqueda de sentido, preguntándose cosas, tratando de responder a problemas y a inquietudes que son muy típicas de su tiempo y que son cosas que la mayoría de la gente no se pregunta. Pero acá estamos y vamos a preguntarnos los qué, los cuándo y los cómo, porque hoy vamos a hablar de los intelectuales. Esta es una propuesta que puso sobre la palestra un seguidor nuestro a través de Twitter, Denzel Fox, @Denzel Fox, a raíz de un comentario del señor Orlando Avendaño, en el cual básicamente decía que el siglo XX venezolano no produjo intelectuales, sino hombres mediocres, y que eso, por supuesto, se extiende hasta el sol de hoy. Mi respuesta a las palabras de Orlando Avendaño fueron muy claras. Le dije que tenía razón, pero que estaba equivocado. Porque si bien estoy de acuerdo en que vivimos en un tiempo en donde la intelectualidad venezolana no solo es muy mediocre, sino que o no existe o se ha encerrado a sí misma en una torre de marfil, no estoy de acuerdo con extender esa idea a todo el siglo XX venezolano. De hecho, considero que es el siglo que ha producido o en el cual se han desarrollado las mentes más elevadas, más valiosas y más notables en la historia de nuestro país. La respuesta que le di, y a la que por supuesto no contestó con ninguna réplica, fue básicamente una lista muy breve de nombres y apellidos, entre los cuales estaban José Gil Fortul, César Súmeta, Francisco González Guinán, Monseñor Jesús Jáuregui, Vicente Lecuna, Mariano Picón Salas, Uslar Pietri, María Briceño Iragorri, Alberto Adriani, Tulio Chiosone, Pedro Graces, Tomás Enrique Carrillo Batalla, etcétera, etcétera. La lista, por supuesto, era más larga y podía ser todavía más larga. Y algunos de los personajes que acabo de nombrar nacieron, sí, en el siglo XIX, pero es en el siglo XX cuando su obra se manifiesta y alcanza su verdadera plenitud. Entonces, la primera certeza que podemos tener con respecto a la intelectualidad venezolana es que no hemos sido ni hemos estado condenados nunca a ser un país de mediocres. Es una mentira que desde la separación de la Gran Colombia, que realmente no sé de dónde sacó esa fecha o ese evento en particular, el señor Avendaño para hacer su afirmación, no se hayan gestado en Venezuela grandes mentes. Se han producido de las mejores mentes que este continente ha tenido, de las mejores. Ahora, lo que sí es cierto es que al mismo ritmo en que se fueron gestando las fuimos ignorando. No les dimos el lugar que les correspondía. Y ahí está el tuit de Orlando Avendaño como la prueba más evidente de lo que les digo. Y fíjense ustedes, Venezuela es un caso paradigmático y raro.
porque toda su vida ha prestado muchísima atención a la palabra de los intelectuales, sean historiadores, politólogos, abogados, médicos, escritores, de verdad. En nuestro país han tenido tanto protagonismo que han sido capaces de generar algo que usualmente solo es patrimonio de los políticos, sean buenos o sean malos, pero de los políticos. Han podido generar matrices de opinión, es decir, conducir la opinión pública, transformarla, construirla desde cero. Sin embargo, como les dije, somos un caso paradigmático y raro, que se parece muchísimo, en cierta manera, a eso que George Orwell en su famosísima obra 1984 denominó el doble pensar. ¿Y qué es el doble pensar? Pues muy sencillo. Es tener la certeza, la seguridad absoluta de que dos cosas completamente opuestas son verdad y al mismo tiempo. Eso es básicamente lo que ocurre con los venezolanos. Podemos estar seguros de que el país está mal y que es culpa de los políticos, pero aún así lo seguimos hasta la muerte. Podemos estar seguros de que las palabras, las advertencias, los pensamientos de hombres como Arturo Uslar, como Augusto Mijares, como Alirio Ugarte Pelayo, eran los más cercanos a la verdad, los que más posibilidades tenían de conducirnos por donde teníamos que ir, pero al mismo tiempo estábamos completamente seguros de que había que votar a Carlos Andrés Pérez, o a Lucinchi, o a Chávez. Segurísimos. Entonces, es esa contradicción latente que funciona como un nudo de la personalidad lo que hay que resolver con urgencia. Porque de nada sirve que hayamos tenido intelectuales de esta talla o de la otra y que hayan aparecido en televisión y en radio y en prensa por 200 años para que estemos de acuerdo, pero hagamos lo contrario. Esa es la cruel ironía de la cual tenemos que escapar, porque funciona como un vórtice. Y yo, particularmente, no estoy dispuesto ni a condenarme a mí, ni a condenar a mis hijos a vivir una historia repetida. Venezuela tiene que cambiar sí o sí. Hay un ensayo extraordinario llamado La prédica del país ideal. Lo voy a dejar en la descripción del video, que habla precisamente sobre esto, pero lo hace desde otra perspectiva. El artículo lo que dice básicamente es que en Venezuela siempre ha habido como una especie de voz, de conciencia que repite más o menos las mismas consignas y las mismas palabras porque nuestros problemas han sido casi siempre los mismos a lo largo del tiempo. Y la gente los escucha, y la gente admira a quienes toman esa voz y la hacen suya, y le ponen su nombre a colegios, a plazas, a avenidas, a veces hasta les montan estatuas. Pero nadie tiene la más mínima idea de lo que hay en sus libros, o de lo que dijeron o pensaron. Y como dije ya, cuando tienen idea están de acuerdo, pero no. No voy a entrar en detalles sobre el ensayo porque precisamente se los estoy dejando para que ustedes lo analicen, lo vean, reflexionen sobre eso. Pero sí vamos a hablar un poco de por qué tiene ese nombre. Y se llama La prédica del país ideal porque es al mismo tiempo una recuperación de estas figuras y una crítica a la manera en que se manejaron. Porque en muchos casos el problema de los intelectuales es que viven precisamente en un país ideal, no en el país real. Están siempre presentes en el mundo de las ideas platónicas, pero pocas veces son hombres de su tiempo. Y por eso les cuesta tanto cambiar la realidad, cambiar su propio entorno. Eso, por supuesto, los frustra horriblemente. El país ideal, por supuesto, es el que todos queremos. Es la Venezuela de paz, de riqueza, de justicia, de igualdad, de progreso, de innovación. El problema ha sido cuándo y cómo se ha querido llegar hasta eso, y en cierto modo el protagonismo histórico de los intelectuales y la manera en que han visto con preocupación los problemas de Venezuela los ha puesto en contraposición, incluso en situación de beligerancia, de hostilidad, con quienes, aprovechando las circunstancias, han preferido mantener el orden de las cosas. Muchas veces han sido los políticos, otras veces ha sido la misma gente, los venezolanos, con ideas tan absurdas como Venezuela siempre ha sido así, o, para no ir tan lejos, el tiempo de Dios es perfecto. Esa incapacidad para empezar el cambio, esa especie de
inamovilidad mental es problemática porque choca contra la fuerza creadora de los buenos intelectuales o de los verdaderos intelectuales. Y esa es la razón por la cual hombres como Fermín Toro y José Tadeo Monagas estaban de un lado y otro de la historia. Lo mismo con Cecilio Acosta y Antonio Guzmán Blanco. A quien no se le puede, por cierto, quitar la cualidad de haber sido un hombre muy culto, pero no era ni fue nunca un intelectual. Y viniendo un poco más acá, tenemos el caso de los positivistas y su relación con la cultura de masas, o de hombres como Uslar Pietri, Tulio Chiosone o Briceño Iragorri, con figuras como la de Rómulo Betancourt. El país ideal frente al país real. Ese ha sido el eje sobre el cual se ha manejado siempre nuestra historia y con muy malos resultados. Han habido muchas ocasiones, por supuesto, en las cuales el país ideal de los intelectuales se ha convertido en el país real de los venezolanos. Por ejemplo, Mariana Picón Salas narraba, recordando a Alberto Adriani, que a él le molestaba mucho que lo vieran como un pensador, como un ideólogo, porque él era un hombre de acción. Él se consideraba a sí mismo un hombre de acción, que, por suerte, tenía una base de pensamientos y de ideas, algo que lo sostenía, pero que estaba ahí para convertirse en otra cosa, no para quedarse sobre el papel, no para perderse entre las páginas de un libro que nadie va a leer nunca. Esa era una cualidad que Picón Salas destacaba en Adriani y que Adriani demostró siempre. Sus ideas, todo lo que aprendió, no solo se tradujo en su labor como funcionario diplomático, sino sobre todo en eso que se llamó el Programa de Febrero. Un verdadero plan de país. Un verdadero plan de país. Un horizonte integral en donde se atacaban todos los problemas de la Venezuela de 1936 y se les daba resolución. Siendo ministro de Hacienda y siendo ministro de Agricultura y Cría, puso en práctica lo que venía pensando, escribiendo y produciendo desde que tenía 17 años. Esto se vio mucho en Venezuela durante la primera mitad del siglo XX, con el breve y violento paréntesis que significó el trienio Adeco. Estoy hablando de hombres que habían dedicado años, décadas a pensar y a producir una obra que los sustentara y que tuvieron la oportunidad de poner en práctica o de empezar a poner en práctica los cambios que el país necesitaba. Muchos de ellos, por una mera casualidad o cualidad, diría yo, histórica, terminaron en el PDB, el partido de Medina. Y la gente, todavía hoy, los lee y está de acuerdo y piensa, era por ahí. Y quizás también lo hicieron, quizás pensaron lo mismo los venezolanos, los hombres y mujeres de aquella época. Pero entonces, ¿por qué se fueron por el camino exactamente contrario? Porque elegimos la demagogia, el clientelismo y la partidocracia. Nuevamente, el doble pensar. Tener la certeza de que dos postulados son ciertos, aunque sean contrarios, y, por regla general, elegir el peor de los dos, el que es más cómodo, el que es más fácil de llevar a cabo. Cuando se piensa en alguien como Simón Rodríguez, siempre viene a la cabeza la idea de que sus métodos pedagógicos hubieran sido lo mejor para Venezuela. Los métodos robinsonianos, como dicen por ahí, peripatéticos, porque son de influencia aristotélica. Y muchos políticos se llenan la boca exaltando a Simón Rodríguez y a su obra, y a su interés por dotar a los jóvenes de un conocimiento integral de la naturaleza, del entorno, una educación vocacional que tomara en cuenta las cualidades, las aptitudes del alumno. Estamos hablando de principios del siglo XIX y aquel loco, aquel maravilloso demente que veía todo tan claro, sigue siendo el más ignorado de los venezolanos. Creo que le hace competencia a Andrés Bello. Por cierto, más admirado en un país como Chile, donde creen que es chileno, que en Venezuela. Entonces tenemos dos cosas. Por un lado, los intelectuales que han visto siempre en el país una necesidad, un requerimiento de cambio, y que muy probablemente tuvieron razón, pero que no supieron traducir eso en acción, en obra. Creo que este ha sido el caso de hombres como Bello o como Cecilio Acosta. No puedo decir lo mismo de Rodríguez. Y por otro lado están los intelectuales que sí han hecho un gran esfuerzo por traducir en obra el pensamiento, pero que por circunstancias del tiempo y de la manera en la cual funciona la mente humana
han sido aplaudidos e ignorados en una misma proporción. Cuando pienso en la afirmación que Orlando Avendaño hacía en su publicación, no puedo dejar de pensar que estoy de acuerdo con él en un punto muy importante, y es que el día de hoy los intelectuales son gente mediocre. Yo no creo siquiera que tengamos intelectuales. Creo que tenemos gente que piensa. Y lo creo así porque una de las cualidades más importantes de un intelectual tiene que ver con la claridad, el entendimiento de que su obra no es para él mismo, y mucho menos para un partido, para una ideología. No, 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 no. Su obra es, aunque quizás no lo sea en el transcurso de su vida, quizás lo sea más adelante, para alertar sobre el presente y para transformar el futuro. Transformar el futuro para bien. Pero siempre nos encontramos, más allá de que la gente haga o no haga caso, o haga caso pero no entienda, o entienda pero no esté segura, o esté segura pero comprendió más o menos, con el problema de los que solo pueden ver el país real y que no tienen ninguna visión de futuro. Por lo general, este tipo de personas son, además, las que han controlado y llevado las riendas del país en distintos periodos de nuestra historia. Así ha sido con los monagas, así ha sido con Cipriano Castro, y así ha sido con los gobiernos que, para qué nombrarlos, han estado allí en las últimas 6 o 7 décadas. Y eso representa un problema muy grave, porque el choque, el encuentro constante entre los hombres del país ideal, que van por allí como predicando su palabra, y los hombres del país real, que parecen conformarse con lo transitorio, con lo que hay, no le sirve a Venezuela. Para nada. Esa ha sido una de las razones por las cuales los intelectuales, con el paso del tiempo, y a pesar de seguir apareciendo en todos lados, empezaron a tener un papel más bien decorativo. Hay muchos que se prestaron al poder no para hacer programas de febrero, sino para redactar discursos. Hay muchos que todavía aparecen por ahí, como dije, gente que sabe cosas, para hablar de la historia de esto o de aquello, o para reivindicar a este o al de más allá. Pero ninguno se está haciendo las grandes preguntas que todos debemos hacernos. ¿Cómo es la Venezuela futura? ¿Cómo vamos a hacer? Sinceramente, ¿cómo vamos a hacer para sacar adelante a este país? ¿Cómo? Hemos tenido tiempos de grandes políticos y de grandes intelectuales que trabajaron en conjunto. Tiempos de grandes intelectuales que se peleaban con los políticos aunque fueran muy grandes y que también se peleaban, acá por lo menos con razón, cuando eran pequeños, cuando tenían una visión muy corta de las cosas. Pero una época en donde fueran mediocres los dos, pensadores y dirigentes. Eso es nuevo y explica muchas cosas. El otro día alguien comentaba en torno a este debate que veníamos teniendo en Twitter, que todo esto tiene o tuvo que ver con la obra e influencia de Gramsci en las humanidades. Y tiene razón, tiene mucha razón. Antonio Gramsci fue uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano. Un hombre extraordinariamente inteligente, que se percató, que se dio cuenta muy rápido, de que el ejercicio estructural de la violencia no iba a servir para instaurar el marxismo como forma de gobierno. Y se dio cuenta, además, de que los enemigos más poderosos y más enconados del marxismo, y todas sus distintas versiones, vertientes o mutaciones, tenían una cosa en común: la bandera de la tradición. Esa tradición podía ser religiosa, étnica, idiomática, histórica. Pare usted de contar. Y por mucho tiempo los marxistas se dedicaron a denigrarlos simplemente, llamándolos reaccionarios, conservadores, oligarcas. Eso en Venezuela lo hemos visto hasta el cansancio. Pero Gramsci entendió que lo que los unía, eso que yo acabo de denominar tradición, no era otra cosa que la cultura. Entonces, si existía una manera de vencer al enemigo, era en su propio campo, en el de la cultura. Atravesándola, permeándola, invadiéndola, corrompiéndola y haciéndola cada vez más débil, más frágil, hasta el punto de hacernos sentir culpables por ser quienes somos, por venir de determinado lugar, por tener una idiosincrasia y por servir a una tradición. Hoy Gramsci es visto como un gran intelectual de izquierda. Para mí ninguna persona de izquierda es intelectual,
porque debe haber una verdadera vocación de servicio y una real búsqueda del bien común en una persona que piensa y que piensa tan profundamente como lo hace un intelectual. Esa responsabilidad individual hacia los demás, que no piensa ni justifica crímenes de lesa humanidad, que no es capaz de ponerse al lado de genocidas, de asesinos, de tiranos para implantar la ideología que le gusta, es lo que caracteriza a un intelectual. Un intelectual no le sirve a nadie más que a esa vocación de encontrar un sentido y de darle una mayor dignidad a quienes le rodean, a la sociedad que lo rodea. Por eso pienso, con toda sinceridad, que marxismo e intelectualidad son conceptos opuestos. Esa es otra de las razones por las cuales concuerdo en parte con la afirmación de Avendaño. Si el siglo XXI tiene solo gente que piensa, es en gran parte porque la revolución cultural de Gramsci caló, se metió hasta lo más hondo del pensamiento venezolano. ¿Cómo? Bueno, en la Universidad Central de Venezuela, por dar un ejemplo, los profesores no es que eran marxistas, sino que manipulaban a los alumnos y les permitían cometer todo tipo de barrabasadas. En Venezuela se puso a dar clases en las universidades a ex-etarras. Tenemos uno, por cierto, José Ignacio de Juana Chaos, que mató a más de 25 personas y está condenado a 3.129 años de prisión. Y está ahí viviendo en Chichiriviche. Hasta se montó una licorería, pero ese no hizo tanto daño como todos los etarras que entre la década del 60 y del 80 fueron recibidos en Venezuela y terminaron imponiendo su ideología en las principales universidades públicas del país. Y los profesores, los pensadores, los ideólogos de la época los recibieron con los brazos abiertos bajo la consigna de que eran perseguidos políticos. Hay que recordar que en todo este tiempo la Universidad Venezolana estuvo cooptada completamente por la izquierda, por el pensamiento de Gramsci, pero también por un ala foquista, revolucionaria y violenta. Yo pienso, de hecho, que todavía lo está. Pero desde el momento en que el objetivo de los intelectuales se convierte en justificar su ideología o en disminuir las consecuencias de todo el daño, de toda la violencia que su ideología provoca, el rumbo se pierde definitivamente. Entonces solo se puede ser o títere o apologista. Y en eso estamos ahora. Entre muñecos de torta, que piensan mucho y saben mucho, pero no hacen nada, y los que todavía defienden y justifican un montón de cosas, las digan o no. Así que, en primer lugar, Venezuela necesita una cura generacional de intelectuales, realmente comprometidos con el país. Y si es posible, realmente comprometidos con su historia y su identidad, lo que significa un compromiso también con el hecho de ser hispanoamericanos. Eso solo puede unir, mientras que la violencia ideológica desune, rompe y violenta. En segundo lugar, tiene que existir un entendimiento definitivo entre quienes predican el país ideal y quienes viven en el país real. Los primeros bajando a tierra, viendo los problemas concretos de la realidad y al mismo tiempo entendiendo en qué época viven. Y los segundos dejándose de pistoladas. Venezuela no está condenada a ser lo que es ni ha sido siempre así. Y si por casualidad los dirigentes predican un país al que llaman país real, en donde la pobreza, la miseria y el hambre son lo que les resulta más cómodo, entonces está claro que a esos dirigentes hay que sacarlos definitivamente, de una vez y para siempre, de la historia venezolana. Después de eso, el entendimiento, el equilibrio entre quienes piensan el país y que también tienen que accionar sobre él, y quienes obran sobre el país, pero que deben empezar a pensar en base a él, es el único camino posible. Y es mucho el trabajo que tenemos por delante. Es mucho lo que hay que hacer, es mucho lo que hay que llevar a cabo, pero yo tengo la convicción y la fe de que toda esta catástrofe solo puede producir una generación realmente comprometida con algo más grande que sí mismos. Es casi una obligación moral. Y ese es el destino al cual tenemos que apuntar. Antes de terminar, quiero recordarles que para mí, para nosotros, acá en la Palabra Compartida, es muy valioso cada uno
de los aportes que ustedes realizan, sea a través del Patreon o simplemente siguiéndonos en redes, dando like, escuchando los programas, comentando. Todo eso suma y es la única manera en la cual podemos seguir sosteniendo este trabajo. Esa es la verdad de las cosas. Nuevamente, gracias por estar acá, por acompañarme, por escucharme. Los quiero mucho y nos vemos la próxima.